Ese teorema es muy importante y más que importante tiene buenas ideas para la parte de la demostración, ¿verdad? Porque lo hacen utilizando varias herramientas del capítulo 6. Entonces, bueno, el teorema pues es, digamos, eh, no es, bueno, no podríamos decir que es bien fácil, pero sí se ve bastante claro aquí. Entonces, tenemos este resultado que da una transformación lineal de un espacio vectorial B de dimensión n en un espacio vectorial W. Entonces, la nulidad L más el rango L, más el rango de L, perdón, es igual a la dimensión del conjunto de partida. Este teorema, esto lo estoy haciendo en el mismo documento que teníamos ayer. Es decir, que nosotros, o conociendo la nulidad o el rango, dado que conocemos la dimensión del espacio vectorial B, podemos calcular cualquiera de ellos. Pero conociendo dos de estos números, podemos calcular el tercero. Vamos a revisar la demostración, porque la demostración sí está acá. Entonces, por ejemplo, aquí me dan dos casos. Me dan dos casos interesantes. El primero es, sea acá la nulidad de L, de la transformación. Decimos que si K coincide con N, o sea, al tener que la nulidad es igual que la dimensión del espacio vectorial, a fuerza el rango tiene que ser cero. Entonces, se dice que el núcleo de la transformación debe de ser B. Luego, aquí me dicen que es un ejercicio, lo cual implica que L de B es igual a cero para todo B en B. Por tanto, la imagen de L está formada solo por el espacio nulo, ¿verdad? Lo cual es evidente. Entonces, no hay mucho que hacer. En consecuencia, el rango de L sería cero, lo cual es una conclusión válida a partir de quién es la imagen de la transformación. Ahora, ¿qué sucede cuando K, que es la nulidad, es estrictamente menor que la dimensión del espacio vectorial del conjunto de partida? Entonces, se espera demostrar que el rango sea igual a la dimensión del vector, o sea, la dimensión del espacio vectorial del conjunto de partida menos los elementos de la diagonal, menos los elementos de la diagonal, menos los elementos de la nulidad o la nulidad de la transformación. Entonces, parten de una base para el núcleo. Como el núcleo, la nulidad es K, entonces se sabe que existe esta base. Estos elementos, ¿dónde están? Estos elementos, por ser base del núcleo, ¿dónde están? Ujú. En B. Están en B. Este es un conjunto linealmente independiente de vectores en B. Por lo que se conoce de la sección 6 de la extensión de bases, nosotros podemos, a partir de esta base, construir una base nueva. Entonces, dice, sea esto una base para el núcleo. De acuerdo al teorema 6.8, se puede extender esta base a una base n. Esta base n tiene ¿cuántos elementos? Esta base S tiene ¿cuántos elementos? N. 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 Entonces, ¿cuántos elementos le estamos agregando a esta base? N menos K. N menos que elementos. Ahora, estos N menos que elementos, ¿dónde no tienen que estar? ¿Vieron la demostración de la extensión de una base? No pueden estar en el núcleo. Eso es una. ¿En el Pero, rango? ah, bueno, en el rango no, ¿verdad? Recuerden lo siguiente.
Recuerden lo siguiente, construyen una base. De estos vectores no dice quiénes son, ¿verdad? Solo dice, sabemos que se puede extender una base, pero estos elementos al momento de demostrarlo, de forma sucesiva, van construyendo como n-k subconjuntos de S. Es decir, vaya, por ejemplo, tienen S y a S le agregan un vector. Entonces, este vector, que es el primero después del késimo, no está en el generado de los anteriores. Luego el que le sigue, el BK, el B sub K más 2, no está en el generado de los anteriores, del S sub 1, por ejemplo. Y así sucesivamente hasta llegar al enésimo. Este B sub n no está en el generado de los vectores que están en el conjunto n menos k, que va desde B1, B2, BK, BK más 1 hasta Bn menos 1. ¿Me explico? Entonces, más o menos, esta es la idea de la extensión de donde están estos elementos, porque no lo menciona, ¿verdad? Tal vez ahí sí falta el detallín ese, O mencionar. sea que tiene que estar, o sea, siempre tienen que ser LI. O sea, Correcto, correcto, porque si es una base, lo que estoy asegurando yo es que con esa construcción que les digo de estos vectores de acá, entonces yo estoy asegurando que mi conjunto es linealmente independiente. Y al tener un conjunto linealmente independiente en el espacio vectorial B, eso es base. ¿Me explico? O sea, no solo extiendo la base, sino que digo quiénes son. Entonces hago esa construcción, nada más, es el único detalle que tal vez no está por acá. Pero esa es una construcción válida para la base, para decir quiénes son. ¿Me explico? sí. Ahora, una vez que está esta base de aquí, decimos que es una base para B, dice que demostremos que este conjunto es una base para la imagen. Entonces, ¿cómo aparece la historia para construir esta base para la imagen? O sea, como tenemos un conjunto finito, pues digo, habría que probar que son linealmente independientes. Con eso ya sería base, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros que, en primer lugar, dice, demostremos que T genera a la imagen de L. Ya sabemos quién es la imagen, sea W, cualquier vector en la imagen de L. Entonces, W es igual a L en B, porque está en la imagen. Como B es un elemento de B, sabemos que B lo podemos escribir en términos de estos vectores de la base S, ¿verdad? Porque es una base. Aquí tenemos a B escrito como una combinación lineal de los elementos de la base. Se le aplica la transformación a este vector de aquí y se obtiene que W es igual a L de B. Entonces, al aplicar la transformación y hacer la separación de los elementos de la base S que están en el núcleo y los elementos que le fuimos agregando, obtenemos que W al final es una combinación lineal de estos vectores de aquí en adelante. Estos otros son cero porque son elementos del núcleo. Entonces ya tenemos a W, que es un vector cualquiera, como una combinación lineal de estos vectores. Eso implica que T genera la imagen de L. Y recuerden que hay una historia, ¿verdad? El espacio generado es un subconjunto de la imagen, pero eso es siempre. Al revés, no siempre se cumple. ¿Me explico? Aquí hay una relación teórica que tenemos que recordar. Recuerden que el espacio generado, solo como una apreciación teórica nada más, ¿verdad? Aquí lo que yo estoy demostrando es que la imagen de L es un subconjunto del espacio generado por T. Porque ya sabemos nosotros que el generado por T es un subconjunto de la imagen.
¿Por qué siempre se cumple esto? ¿Qué es el generado de un conjunto de vectores? Son todos los vectores que, o sea, todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con una base. No, de una base no, de un conjunto. Ah, sí, perdón, de un conjunto. Ajá, aquí están todas las combinaciones lineales que se pueden hacer de este. Y acá, Los valores de llegada, o bueno, la salida. en todo Los caso, valores de los valores salida. de salida, ¿verdad? A partir de un elemento B, del espacio vectorial B. Entonces, voy a quitar esto para que no esté rebotando. Entonces, tenemos nosotros por aquí que al expresar a B, notamos que B, al ser un elemento del espacio vectorial B, lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores de S, le aplicamos la transformación, llegamos que W, como nos dimos el elemento en la imagen, sabemos de la existencia de B, al aplicarle la transformación a B, obtenemos que W al final es una combinación lineal de los vectores de la base, de los vectores del conjunto T. Una duda. Ujú. Bueno, en la tercera igualdad, o sea, en el entonces, en la tercera igualdad, bueno, a partir del B sub 1 hasta el B sub K, eso eso se cancela Son cero. porque son el núcleo. O sea, porque Son son, cero porque estos B1, B2 hasta BK son elementos del núcleo, o sea, son una base del núcleo. Por eso. okay. Y como son una base del núcleo, ya sabemos que L aplicado a cada uno de estos me da el neutro en W. Cheque. Sí, Entonces ya tenemos nosotros escrito a W como la combinación lineal de los vectores de T. o Por sea, eso, así, ujú, perdón que lo interrumpa, no, pero dele, dele. no lo pone, pero básicamente lo que se hace es que o sea, se pone L de B sub 1, bueno, de A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2, todo eso en una misma, porque eso se puede, ¿verdad? O sea, se puede hacer así porque son Sí, iguales. Y eh, después ahí sí lo que hacen más bien es reemplazar por el neutro, ahí nada más, para cada uno de estos, que es lo ok, que dice aquí, es lo que sale aquí abajo. Y aquí dice, puesto que están en el núcleo. Sí. sí, 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 Entonces lo que acabamos de verificar aquí es que me di un elemento en la imagen y probé que este elemento está en el generado por estos. Al tener eso, sabemos que T genera a la imagen de L. Cheque. Entonces, sí. aquí solo terminan de cerrarlo y dice, por tanto, T genera la imagen de L. Y listo, aquí no hay mucho que hacer. Para demostrar que T es linealmente independiente, suponga que pasa lo siguiente. La teoría, si se fijan, estamos expresando a los vectores de T, miren, y aquí tenemos estas constantes. Lo que queremos verificar es que esas constantes deben ser cero para probar que son linealmente independientes. Entonces, lo escribimos como una combinación lineal con el neutro en W. Luego, por las propiedades de la transformación lineal, que son las que denotan por aquí, esto lo pueden reescribir de esta forma. Al poderlo describir de esta forma, este vector cae, este de aquí, cae que está en el núcleo de B, de L. ¿Sí? Al estar en el núcleo, al estar en el núcleo de L, existen escalares para este conjunto de vectores donde este
se puede escribir como una combinación lineal de esos, que es lo que menciona por acá. Es donde dice, entonces este vector está en el núcleo. Como está en el núcleo, tengo una base del núcleo. Entonces, este vector de aquí lo puedo escribir como una combinación lineal de los k vectores que teníamos inicialmente. ¿Sí? Ahora, Sí, ¿qué tenemos nosotros en esta última igualdad? Aquí tenemos esto. Miren, ¿quiénes son estos vectores? Tengo vectores desde B1 a BK y tengo los vectores B sub K más 1, B sub K más 2 hasta B sub N. Estos son los de la base que nosotros extendimos a partir de esta. Una base para el espacio vectorial B como una combinación lineal con el neutro en B. Y como estos son bases, ¿qué valor toman las constantes? Todas las constantes que están aquí. Cero. Cero. Entonces ahí prueban la independencia del conjunto de vectores. Ya tienen las dos condiciones, ya verificaron que la transformación, o perdón, ya verificaron que T genera la imagen y que el conjunto T es linealmente independiente. Por tanto, T es linealmente independiente y forma una base para la imagen. Y luego está el otro caso, que es cuando K vale cero. O sea que al tener que K vale cero, el núcleo está formado solo por el neutro. Al no tener base, entonces se tiene que, esta es la base para B y la demostración prácticamente se repite, ¿verdad? Al tomar la igualdad de cero, o sea que lo hacen prácticamente, hacen una demostración por casos, que también es común trabajar en matemática de esa forma. Eh, Aquí sería de visualizar los posibles casos, ¿verdad? Porque K es un número mayor que o igual que cero. Entonces, la primera es cuando K toma el valor máximo que puede tomar, pues. Dice, si tomamos que K toma el valor de N, luego hacemos que K esté entre N y 1. Y por último, solo bastaría verificar que qué sucede cuando K toma el valor de 0. Al tomar que la nulidad es 0, automáticamente tenemos que el rango es N y con eso nosotros este, estaríamos trabajando con eh, estaríamos trabajando que en la imagen prácticamente sería la imagen de la transformación sería W, ¿verdad? sí, que solo bueno, sí, que no tiene el núcleo. No, el núcleo O sea, que sería son, el o neutro. sea, El núcleo la dimensión del núcleo. es cero, sí, que es Ujú. ajá, que es la nulidad, sería cero. Sí, porque la imagen, vamos a ver, si al hacer que este fuese cero, este pasaría a ser n, que es la misma dimensión del espacio vectorial. Pero si este es cero, la transformación es 1 a 1, ¿verdad? Sí, eso iba a decirle. Ujú, Que bueno, que sería como que una condición necesaria. ujú. Entonces, sí, ahí prácticamente W sería la imagen. Sí, creo que sí sería la historia. Bueno, nada más, esa es la... Y aquí solamente resaltar ese detalle, ¿verdad? Que también es otra forma de demostrar. Cuando nosotros visualizamos casos, podemos hacerlo por casos y empezamos a variar eh, una de las cosas, ¿verdad? En este caso, solo se hace la construcción.
Ya con eso prácticamente, así como lo mencionan por acá, con esto ya tiene la igualdad, ¿verdad? Como K es la nulidad, solo se despeja y ya tiene la ecuación. Sí, una duda, Lee, Ujú. que si B y W tienen la misma dimensión, no implica que tengan el mismo número de elementos, ¿verdad? Mm, si tiene la misma dimensión, No implica que tengan el mismo número de elementos. Es una pregunta. es que elementos, usted me está hablando de la cardinalidad del conjunto. ¿A eso se refiere? Sí, sí, exacto. Es que más bien son infinitos. Ah, bueno, hay infinitas combinaciones. Sí, en todo caso. O sea, no podemos de hablar de cardinalidad. Al decir que Ok. tienen la misma dimensión, automáticamente nosotros sabemos que en ambos casos la misma cantidad de elementos que hay en sus bases coinciden, pues nada más. Pero no podemos Sí, decir creo que que... creo que es algo que se ve en estructura, ¿verdad? Algebraica uno, Ujú. que si, no recuerdo, pero creo que hay una propiedad, o bueno, se demuestran que en casos de que hayan como que grupos que son parecidos o sea, tienen propiedades parecidas a los espacios vectoriales, este, eh, tiene cierta dimensión, solo existe solo tiene cierta cantidad de elementos, si el grupo no es infinito. Entonces, por eso tengo la duda, porque no sabía si B y W tienen, o sea, son infinitos realmente. No es que son Si tienen infinitos. B y W son espacios vectoriales, o sea, son de dimensión finita, pero la cardinalidad de ellos, o sea, no, sí, no hay un es número infinita. finito, correcto. No hay un Ok. número determinado de esos, ¿no? Ah, ok. Cuando hablamos de la dimensión, no lo asociamos a la cardinalidad del conjunto, que es otra historia. Cheque. Sí. Listo, entonces vamos a ver qué otro detalle importante hay por acá. Hay espacios, otra duda, perdón. No se Hay preocupe. espacios, hay espacios vectoriales que tienen dimensión infinita, ¿verdad? Sí, El de los polinomios. correcto, ese es Ese, uno. ah, Ese es uno de los tantos. El conjunto de las funciones, por ejemplo. Bueno, el espacio vectorial de las funciones es un espacio vectorial de dimensión infinita. y ese es cerrado con respecto a la composición o con respecto a qué operación es. ¿El qué, hijo? Ese espacio vectorial. ¿Cuál? El de las funciones. Ajá. No, con las operaciones usuales. Con suma y producto por una escala. Ah, ok. Sí, con las usuales. No, no, no crea que es la gran cosa. Si no piensa en cosas tan grandiosas. Sé que. Sí, es que tenía esa pregunta. Ujú. Y aquí, bueno, aquí entramos en un comentario que les iba a mencionar, que la construcción como tal de esta demostración es muy similar a la del rango y la nulidad de una matriz. Entonces, cuando lo asocian con la matriz, cuando asocian la transformación lineal con la matriz, entonces ahí es donde caemos con lo que está aquí en la sección de rango y nulidad de una matriz, en el capítulo 6. Entonces, más o menos llevan una construcción similar. Eso solo por nada más, pero solo que allá se basan en la reducción de matrices. Que la reducción de las matrices, en el caso de la matriz A y su traspuesta, por ejemplo, tiene la misma cantidad de unos principales al momento de aplicar operaciones elementales entre renglones. O sea que esos coinciden. Por ahí hay una historia rara que tienen que verla ustedes del capítulo 6, ¿verdad? Que al final solo es bueno conocerla, nada más. Aquí pues vamos a ir viendo cómo vamos remontando en el camino. Cheque. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo interesante que ver por acá. Ah, este corolario, importante para nosotros.
Y esta es como conclusión de... no voy a agregar la demostración de ese, la pueden consultar del libro. Tenemos que L es la transformación lineal que va de B en W. Sabemos que la dimensión de B es igual que la dimensión de W, entonces si L es 1 a 1, entonces también es sobre, y si es sobre, entonces es 1 a 1. Bajo esta idea. Nada más. Lo dejan como ejercicio. Otro detalle por acá. Aplicar transformaciones, verificar si es sobre. Esta parte numérica no. Bueno, creo que a partir de este ejemplo no lo vamos a hacer, pero hay varias cosas que se pueden hacer en función de quién es el núcleo y quién es la imagen. Entonces aquí solo... No está algebraico, aquí no me voy a meter con ustedes. Ya eso de vectores. Vamos a ver si él es... Aquí solo están hablando de una transformación específica de esta. No. Aquí no hay más que mostrarles. Mm, Vamos a ver cómo nos va con este. ¿Cómo verificarían esto? Creo que el ser transformación lineal no tanto. Más que todo verificar que es 1 a 1 y que es sobre. Ujú. ¿Cómo verifican que es transformación lineal? ¿Qué harían?
es, bueno, ¿sabe qué representa esto, güey? ¿Qué representa este símbolo? Jóvenes. Creo que si es un vector de tamaño S, No. algo así. Generada por ese. Sí, Eh, algo así. No, no sé, B la verdad. es cambio de base, es B, es este elemento B de este conjunto expresado como la combinación lineal de los vectores que están en la base S de este espacio vectorial. Ya. O sea, esto. B en S es un conjunto de N sería en todo caso una N-upla de números reales, donde estos de aquí son C1, B1, C2, B2, C3, B3 más CNBN. Ya, a esto se refiere. ¿Sí? Entonces, ambos espacios vectoriales son de dimensión n. Por lo que teníamos acá, miren, la transformación de nosotros va de B en Rn, tienen la misma dimensión. Prácticamente o demostramos que es 1 a 1 o demostramos que es sobre y aplicamos el corolario. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Dos, para probar que es transformación lineal, digamos que prácticamente no hacemos tanto, ¿verdad? Porque solo me doy dos elementos de B. ¿Sí? Jóvenes. Jovencitos. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, Sí. Sí. ¿Qué pasa? Que se quedan callados, hombre. O sea, la transformación lineal solo es de tomar dos elementos de B Ujú. y ver que sigan cumpliendo la operación. Prácticamente es referirlos Sí, a este. ya transformados así, ver que sigan cumpliendo la operación. Ujú. O sea, para el inciso A, sea U y B elementos del espacio vectorial B y podemos trabajar de una sola vez alfa y beta escalar. Entonces, le aplico la transformación a este vector. Si le aplico la transformación a este vector, implica lo siguiente. Ahora, me olvido de la transformación y me centro en esto, que es cambio de base. ¿Estamos? Sí. Sí, ¿Vieron las propiedades del cambio de base? ¿Las revisaron ya? Dentro de las propiedades del cambio de base está que esta expresión en cambio de base, ustedes la pueden reescribir como alfa US más beta DS. Pero esto es por las propiedades que hay del cambio de base. Esto es válido. Como esto es válido, ¿quién es este?
Entonces, L de U más beta L de B. Cheque. Entonces, se cumple, por tanto, L es transformación lineal. Cheque. Sí, Ahora, para saber si es 1 a 1, creo que bastaría verificar con que el núcleo de la transformación es neutro. Sí, sí, que tenga dimensión, ¿cierto? ajá, o que tenga lo mismo, o que la nulidad sea 1. Perdón, 0. Cheque. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos o cómo calculamos el núcleo para la transformación? ¿Cómo lo calcularían? Vamos a ver, me voy a dar un B que pertenezca al núcleo de L. Si B pertenece al núcleo de L, implica que L de B es el neutro en W. ¿Sí? En nuestro caso particular, implica que L de B es el neutro, porque W es Rn. Este es el vector nulo, el vector de componente cero. Pero ¿quién es L en B? ¿Quién es L en B? L en B es B igual a esto. ¿Sí? Sí, y como son, o sea, como tienen que generar, no puede ser cero, a menos que todas las constantes sean cero, porque, o sea, su cambio de base, o sea, tienen que ser una base, ¿no? S. Ok. Como usted dijo, V sub S Ujú. tiene que, tiene que ser, o sea, lo tiene que poder escribir como si fuera una combinación lineal. Ajá, vamos a ver, vamos aterrizando ahí. Entonces, ¿entienden esta igualdad? ¿Se entiende? ¿Qué significa? Sí, Ajá, ¿qué significa? ¿Quién es B? son los posibles vectores, tal que al hacer la combinación lineal, pues nos dé el vector neutro. Mm, ¿no será 0 por B1? Uy, más 0 por B2, más 0 por B3, más 0 por Bn. Esto de aquí representa esto, ¿sí o no? Sí, Y entonces, ¿y esto a qué es igual? a que el núcleo tiene dimensión, bueno, la nulidad tiene dimensión cero. No, la nulidad es la dimensión. Sí, por eso, bueno, la nulidad es cero. Sí, sí, sí. Ajá. Pero, ¿quién es este vector? ¿Será este? ¿O será este? ¿O quién es este? Es neutro Vector en W. nulo V. El El neutro neutro es en W. en Ujú. W. No, el neutro aquí, en B. Sí. Acuérdese que si está expresando una combinación lineal de vectores de la base
B, o sea, de la base S, que son del espacio vectorial B, esta combinación lineal es el neutro en B. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? En nuestro vector B, que es un vector cualquiera, al final cae en el neutro en B, que implica que el núcleo solo tiene este elemento. Porque como B es arbitrario, B no es restringido a nadie. Entonces tomé un vector cualquiera y este vector cualquiera me lleva a este. Eso quiere decir que en el núcleo solo está este vector, porque sin importar a quién tomé, caí en uno específico. Entonces, tengo esto. Y como tengo esto, implica que L es 1, 1. Sí. Y por el corolario que estábamos viendo, que la dimensión de B, que es n, es igual a la dimensión de Rn y L es 1, 1. Entonces, L es sobre. Cheque. ¿Entendieron? Sí. ¿Alguna duda? Problemas como esos son los que les voy a dejar, así, en esta dirección, del libro este. Cheque. Sí. ¿Cuántos problemas más o menos Mm, piensa? son como 3 capítulos. Podría ser unos 15 ejercicios. Pero igual van a tener un chance para hacerlos, pues. No es que los tienen que presentar de un día para otro. Ok. No tantos también, ¿verdad? Porque vamos a empezar con los temas de la clase. ¿Listo? Sí. Me llama la atención o el 17 o el 18. ¿Cuál les gusta más? Me están haciendo ojitos. Uy, faltan 6 minutos. ¿Cuál de los dos les hace más ojitos? ¿El 17 o el 18? 18. Este. Vaya, pues. Este les queda para que lo revisen para mañana. Mañana lo vamos a trabajar porque ya faltan 6 minutos. Podemos comenzar así solo para ir afinando detalles. Recuerden que para sacar quién es el núcleo, quién es la imagen, tienen prácticamente que identificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué forma tienen los elementos de P? Este elemento P de aquí debe o pertenece a P sub 2, ¿verdad? P sub 2 son los polinomios de grado 2. O sea que P sub T es de la forma AT cuadrado más BT más C. ¿Sí? Estos son los reales. Al ser los reales, entonces lo que nosotros buscamos para el núcleo son todos polinomios tales que al ser integrados de 0 a 1 me den 0. Entonces, tengo la integral de 0 a 1 de AT cuadrado más BT más C, diferencial de T,
igual a 0. ¿Qué podemos extraer de acá? Tenemos AT cubo entre 3 más BT cuadrado sobre 2 más CT evaluado de 0 a 1 y esto es 0. Cuando lo evalúan en 0 todo es 0 y cuando lo evalúan en 1 nos queda A más B medios más C igual a 0, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Chile. Chile. Ahora, con esto de aquí, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Porque aquí tengo las condiciones para el núcleo. ¿El núcleo de quién tiene que ser subconjunto? O si me dijeran a mí, dígame quién es el núcleo y luego me da una base. Ya tengo la condición, miren. Con esta condición ya ustedes ya saben quién es el núcleo y cómo sacar la base. Pero la pregunta del guión es, ¿el núcleo de quién es subconjunto? Ujú. Si no comprenden, no se preocupen. Pregunten. O díganme sinceramente que no entiendo qué es lo que está haciendo y ya. Y yo con calma les vuelvo a explicar mañana. Con esto yo voy a verificar si ustedes entendieron o si ustedes recuerdan cómo buscar espacios generados. Ujú. Si no entendieron también, no se preocupen, por eso, supuestamente por eso estamos como en esta semana de me tiro o no me tiro. Vaya, vamos a hacer algo. Igual la clase ya la voy a terminar ahorita.